Hagamos culto para Dios. De esa manera titulé la enseñanza del domingo de nuestra iglesia Centro Evangélico Sal y Luz para las Naciones, tomando como texto base el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. La palabra culto es una palabra de las tantas del lenguaje cristiano evangélico utilizada, en la cual se hace referencia al momento del servicio, de la reunión y a veces se invitan a personas a nuestras reuniones y la persona trae como respuesta positiva en algunas ocasiones: listo, yo voy a ir al culto, porque antiguamente se viene utilizando esa palabra como referencia a nuestro espacio, lugar de adoración. Entonces, de alguna otra manera, la palabra culto trae esa connotación, es la forma como cada persona expresa su fe, expresa su adoración a Dios o inclusive a cualquier otra deidad, porque los cultos no están restringidos únicamente al ámbito cristiano, evangélico, sino que muchas de las religiones, por no decir todas, también realizan culto a sus dioses, culto a sus deidades, celebran su fe, su cosmovisión a través de culto, a través de reuniones. Sin embargo, últimamente ha tomado como un tinte negativo esta palabra culto, debido a que se asocia de manera incorrecta con asuntos negativos, con sectas, con grupos religiosos en los cuales quizás hay personas que son oprimidas, grupos religiosos falsos en los cuales se llevan a los feligreses quizás a tomar acciones inapropiadas en su vida, como vender posesiones y entregarlas completamente al líder, o entregar inclusive su cuerpo como una suerte de sacrificio, de ofrenda por causa del líder. Entonces se ha tomado como una connotación negativa. De hecho, uno investiga de pronto documentales acerca de grupos religiosos que tienen estos distintivos y se les llama sencillamente culto. Entonces, muy poco ya es utilizada la palabra culto dentro de nuestros círculos. Ahora usamos servicios, usamos reuniones y otras formas también de expresar esa reunión, digámoslo así, esa reunión comunitaria donde están todos los que profesan una fe invocando a Dios. Romanos capítulo 12, el verso 1 al 2, que tomamos como base para nuestra enseñanza del domingo, nos direcciona acerca de este asunto del culto, de hacer culto para Dios. Nos deja ver por lo menos tres cosas importantes. Número 1, la motivación de nuestro culto. Número 2, los elementos de nuestro culto. Y número 3, los resultados de nuestro culto. Según el texto, la motivación para nuestro culto a Dios es las misericordias de Dios. Pablo va a decir: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. En otra ocasión, en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, Pablo también va a decir que Dios es el Padre de misericordia. Y si leemos los capítulos anteriores a Romanos capítulo 12, encontramos textos referentes a las misericordias. Por ejemplo, Pablo dice: no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, cuando hacemos culto para Dios, tenemos que tener como punto de partida la misericordia de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en favor de la humanidad: se encarnó, vino a esta tierra, nos redimió de nuestros pecados. Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre en perdón de nuestra vida. Entonces siempre en la historia de la salvación, todo ha empezado desde Dios como punto de partida. Y cuando nos decidimos a ofrecer culto a Dios, el Dios que adoramos, que exaltamos, que bendecimos, que glorificamos su nombre, debemos entender que el punto de partida es la misericordia de Dios. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido sobre nosotros? Eso nos motiva a hacer un culto para Dios. En segundo lugar, les decía que Pablo también presenta los elementos del culto. Y nos sorprende de que no presente batería, piano, luces, micrófono, atril, no, nada de esas cosas. Dice su palabra, Pablo hablando que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. Entonces, el elemento más importante de nuestro culto somos nosotros. Es nuestra vida, todo lo que nosotros somos emocionalmente, físicamente, espiritualmente, la integralidad del ser, todo lo que somos debe ser usado como un culto para Dios y presentarlo ante Dios de manera voluntaria, tomando como punto de partida sus misericordias, ciertamente, pero de una manera voluntaria. Además de eso, presentarnos como indica el texto, ¿cierto? El texto dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y parte de esto es el lenguaje de Levíticos, a excepción de las ofrendas de animales que se hacían sacrificadas. Se presentaba el animal vivo, se sacrificaba y se ofrecía como ofrenda a Dios. Pero también indica que es santo, o sea, apartado para el uso exclusivo de Dios, pero también agradable. Y en Levíticos habla de que las ofrendas debían subir ante la presencia del Señor, un asunto simbólico obviamente, como olor fragante. Por eso era que no se podía ofrecer cualquier cosa. Si el animal tenía, tenía una pierna quebrada, no se podía presentar. Si el animal tenía una mancha, no se podía presentar. Si el animal estaba tuerto, no se podía presentar. Tenía que ser totalmente íntegro, limpio, puro, santo, agradable a Dios. Nuestro culto a Dios, que tiene como elemento nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos, también debe ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Se está agradando Dios de nuestro culto, de nuestra entrega, de nuestro servicio a Él. Y por último, y quizás más importante, nuestro culto a Dios tiene que tener un resultado. Y Pablo indica ahí en el texto de Romanos de que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De nada vale tener como punto de partida la misericordia de Dios para hacer culto a Dios. De nada vale tener en claro de que el elemento de nuestro culto es nuestro cuerpo, si no tenemos transformación. No podemos entrar a la presencia de Dios, ofrecernos en adoración a Él, ofrecernos en culto, en entrega, en sacrificio a Él, si no hay transformación en nuestra vida. No es solo una mera información, recibir una palabra, no. Tiene que pasar por nuestro corazón, por nuestra alma, por todo nuestro ser y ser transformado. El resultado de nuestro culto a Dios debe ser la transformación, debe ser un cambio de mentalidad, para que con ese cambio de mentalidad propiciado por su palabra, por su presencia en nuestra vida, podamos tener un cambio de vida. Hacemos culto para Dios entonces, motivado por la misericordia. Hacemos culto a Dios con todo nuestro ser, pero ese culto a Dios tiene que traer como resultado una transformación de vida. Es interesante notar que Pablo, dando estos consejos acerca del culto a Dios, no se está refiriendo a un lugar físico donde hacer este culto. Y cuando miramos el encuentro de Jesús con aquella mujer samaritana, ella en un momento le pregunta a Jesús: tus padres dicen que debe adorarse a Dios en un lugar y mis padres dicen que en otro lugar. ¿Dónde dices tú que debe adorarse a Dios? Y Jesús responde: no en este monte ni en el otro, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Jesús dice: la hora es y ahora ha venido, cuando esos verdaderos adoradores tienen que salir. Entonces, el culto que tú y yo ofrecemos a Dios no debe limitarse a las cuatro paredes, no debe limitarse al lugar de reunión, al lugar que llamamos iglesia, cuando en realidad la iglesia somos nosotros. Nos reunimos en un lugar físico a dar culto comunitario para Dios, un culto en unidad, los hermanos juntos y en armonía, como dice el texto, ¿cierto? Pero el culto a Dios lo haces desde tu casa. El culto a Dios lo haces en el trabajo, el culto a Dios lo haces en el barrio, en cualquier lugar donde te encuentras, tú puedes convertirte en un culto para Dios. Así que te invito a que todos los días en el lugar donde te encuentres, hagas un culto para Dios, seas un culto para Dios.